a la siguiente película, que es la única que no es una pelicutre barata. Bueno, no es tampoco de alto presupuesto, pero como mínimo no es cutre barata. No, es una película de Hollywood. Y esta la presenta a Oscar. Pues sí, vamos a ver. Esta película se trata de la película Lonely After Brave, Los valientes andan solos, una película del año 1962, eh, dirigida por David Miller, con guión del mismísimo Dalton Trumbo, un guionista que, como ya comentamos cuando hicimos el vídeo sobre Stanley Kubrick, había estado en la lista negra del macartismo y justamente quien los sacó de esa lista fue el protagonista y productor de esta película, Kirk Douglas, eh, quien leyó la novela, una novela de, de un autor que se llama Edward Ivy, ¿vale? La novela original tenía como título The Brave Cowboy, el cowboy valiente, ¿no? Y, y, el, y ahora vamos a empezar a poner imágenes de la película. Y la película trata de un cowboy, de un personaje también, como hemos comentado antes con otras películas, un outsider, un personaje que está fuera del lugar, que no tiene sitio en la sociedad, Y pero de esta, tiempo. Y de tiempo. y de tiempo justamente, pero esta vez por razones voluntarias, ¿vale? Estamos hablando de un rebelde, de un personaje que se niega a vivir según los parámetros de la sociedad moderna. Él no quiere renunciar a su libertad personal, quiere seguir siendo el mismo, ser fiel a sí mismo, y eso es lo que le lleva le conduce durante toda la película, esa fidelidad a sí mismo y esa forma de tratar a los demás conforme a esa fidelidad, ¿no? Especialmente a sus dos amigos. Aquí vemos al personaje de Jerry, interpretado por la genial actriz Gina Rowlands, que fue pareja sentimental y musa de John Cassavetes, otro icono del cine independiente, porque estamos hablando de una película, esta que estamos comentando, la de Los valientes andan solos, una película hecha con dinero, a diferencia de las demás, pero con espíritu independiente, el cine independiente. Y en esto juega mucho el papel de Kirk Douglas en esto, ¿no? Un actor que de alguna forma quería aprovechar su, su fama y su dinero para llevar a cabo con producciones que se salían un poco de la norma del cine de Hollywood, ¿no? Y estamos hablando de una película que, más la novela que la propia película en sí, pero la película también se ve, con un argumento y un espíritu izquierdista, casi podríamos llamar anarquista, ¿no? En los cuales se ensalzan los valores de la rebeldía contra el sistema, del desprecio hacia la autoridad, de tratar a las instituciones como algo negativo contra las cuales hay que luchar para preservar tu libertad, tu, tu eh, sea tu idiosincrasia, ¿no? Como persona, y eso lo representa perfectamente el personaje de Kirk Douglas, que lo interpreta a perfección, ¿no? En esta película. Es una película en la cual es recomendable verla también por la actuación de Kirk Douglas, ¿no? Y también por el resto de actores, ¿no? Que aparece un secundario de lujo como Walter Matthau, ya he comentado Gina Rowlands, ya he dicho que es un guión del Dalton Trumbo, ya por eso ya vale la pena ver la película. Dalton Trumbo fue el que escribió el guión de Espartaco, ¿vale? Una película en la cual no tiene nada que ver con esta, pero ese espíritu de rebeldía está ahí también, ¿no? En la historia y en el personaje principal. Y bueno, ¿qué más decir? Pues que es una película en la cual, dirigida por un director, David Miller, que era un director bastante convencional, un director que no tuvo nunca renombre, que no tuvo nunca, eh, pero que sí que tenía oficio y que en esta película nos muestra pues la calidad cinematográfica a la cual podía aspirar, ¿no? Y que por desgracia pues no tuvo quizá en otras producciones, ¿no? O, bueno, yo tampoco he visto todo en su cine, pero bueno, por lo que he leído, ¿no? Y Raúl seguramente me corregirá o no.
No, no, Y no. es, Bien, bien. vale, y es, Bravo, bravo. vale, y, y esta película destaca también por el trabajo hecho con el paisaje, ¿no? Como vemos aquí, estas secuencias rodadas en exteriores, en localizaciones espectaculares de la parte sudoeste de Estados Unidos, ¿no? Se hizo en varias localizaciones, ahora no recuerdo exactamente en qué zonas, pero Nuevo México fue una, Albuquerque creo que estuvo por ahí cerca, se rodó también alguna escena cerca de una base militar, en estas montañas que creo que eran las Sandia Mountains, creo recordar que se llaman. Y es una película en la cual en los momentos en los cuales, a partir del cual él se fuga de la cárcel, ¿no? Bueno, recuerdo por qué se fuga de la cárcel y por qué llega a la cárcel, porque él quiere ir a rescatar a su viejo amigo, un escritor que ha sido encarcelado por ayudar a inmigrantes ilegales. Aquí ya vemos el tema, la temática izquierdista, ¿no? Y él se hace detener, ¿no? En una pelea de bar perfectamente rodada y magníficamente rodada. Se hace detener y se hace encarcelar para poder ayudar a escapar. Pero al final el amigo se niega a ir con él y él se fuga él solo. Y entonces él, como es un espíritu libre, pues decide que se va a enfrentar con las fuerzas del orden él solito y su caballo, junto con su caballo, que es una yegua, se llama Whisky, y que es un personaje más de la película, y que el caballo justamente nos hace vibrar con momentos de suspense en los cuales durante esa fuga hay momentos durante parece que el caballo se va a despeñar por esa ladera que parece imposible que un caballo pueda subir por ahí, pero al final lo consigue. Hay esos momentos también en que se nota mucho que era el especialista y no el protagonista, no el actor el que conducía el caballo, pero un poco a los productores les daba eso igual, que se notara demasiado y no trataron de simularlo mucho, ¿no? Pero aún así te metes tanto en la película que un poco eso te da igual, ¿no? Y no sé, eh, a ver, perdonad, vale, no sé qué queréis, vamos añadiendo cosas si queréis, Vale. tú Raúl, ¿qué dices? Bueno, esto voy a un poco a lo que comentaba Martina con Blast of Silence, que ya mencionó un poco esta película. Y yo creo que el gran éxito de esta película es la gran conexión emocional que consigue con que el público, el público, el espectador con el protagonista, la gran conexión, ¿no? Incluso más allá de valores ideológicos y tal, sino ya por esa, no sé, es un personaje que se ve como auténtico, como vivo y que te implicas con él, ¿no? Y cuando se escapa y huye, pues te importa, ¿no? Y yo creo que ese es el gran éxito de la película. Incluso diría que tiene entre comillas, introducción, o sea, digamos que la parte central que todo el mundo recuerda de la película es la persecución, es la huida, eh, pero, toda la parte que va antes funciona muy bien, todo te ayuda a comprender al personaje, a entender la situación, a comprender por qué no quiere aceptar rendirse, ¿no? Rendirse ante la policía en sí, sino rendirse ante convertirse en un ciudadano normal y corriente, ¿no? En tener un documento de identidad, que él con orgullo dice, yo sé quién soy, no me hace falta un papel, yo sé quién soy, o sea, y conectas con el personaje, yo creo. Y esa introducción tan larga te ayuda, está bastante bien. Eh, no sé qué más decir ahora. Sí, bueno, es una de las primeras películas de Hollywood que puso música Jerry Goldsmith, que es uno de los grandes compositores de música, que aquí no hace la mejor banda sonora de su carrera, pero bueno, que está bien y ya se empieza a ver el talento que tiene este señor para las bandas sonoras. Eh, y no sé,
el propio Kirk Douglas dijo que esta era su película favorita y su hijo Michael, que esta fue una de las primeras películas en las que trabajó, no como actor, sino como en un papel técnico, como ayudante de no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. También su hijo Michael decía que era también su favorita de las que había hecho su padre. Entonces es una película muy querida y estamos hablando de Kirk Douglas, que ha hecho películas maravillosas y cojonudas. Una peli de la que tenemos que hablar algún día es Vikingos, que es una puta delicia. Pero, En la cual hace un personaje totalmente diferente, opuesto. Pero aún bueno, así... pero también con mucho carácter, también con mucho carácter. Que eso le pega al bueno de Kirk Douglas, que además parece ser que ese carácter también le venía a él. O sea, lo tenía él, ese carácter. Normalmente, o sea, Kim Vidor lo pone a parir, por ejemplo, en su libro. Que es un libro en el que habla bien de casi todo el mundo. Kim Vidor es el buen rollero por excelencia y a Kirk Douglas lo pone a parir. Mira que habla bien hasta de Orson Welles, que dice que era majísimo y que era súper colaborativo, y decía que Kirk Douglas era básicamente un totalitario que te quería imponer su visión siempre, que te preguntaba todo, que siempre quería mandarlo todo él, ¿no? O sea, te lo pone a parir, joder, dices, joder. Y entonces sí que tiene ese carisma que tienen sus personajes, también lo tiene el propio Kirk Douglas, parece ser, lo tuvo. Y nada más por ahora, Martina, que... Bueno, esta sí que me gusta. Menos mal. Ahí clavándola donde duele la cabrona. ¿Cuántas llevamos? ¿Una de tres? ¿O dos de tres? ¿O cuántas? Sí, o sea, Blast of Silence está ahí, pero Vale. está claro. Bueno, pero es que... ¿Qué? No, me gustaría decir que es porque no se encuentra bien, y claro, que no se encuentra muy bien. También puede pero ser, no, pero no, es así. Bueno, yo creo... yo creo que también tiene algo que ver con que el sueldo que recibe Martina por participar en este programa no está a la altura de su talento y Hombre, de alguna forma quiere expresarlo, esto. se lo doblamos, venga, doblado, triplicado el sueldo. 0 por 2, ¿cuánto es? Exacto. Al menos me dieron una botella de agua esta vez, gente. Vale, esta película tiene una estructura muy rara porque tenés mitad de la película como en el mundo, ¿no?, de civilizado, entre comillas, y tenés mitad de la película en medio del bosque. Entonces, bueno, en medio del bosque, no es un bosque, da igual, ya nos entendemos. En la montaña. En la montaña, sí. Entonces, a mí una cosa que me llamó la atención, yo cuando la empecé a ver pensaba, además las primeras escenas te dan a entender también eso, pensaba que iba a ser más Far West, y cuando vi coches me quedé descolocadísima. Supongo que ya es la intención en el sentido, ¿no?, de lo que hablaban de que es un héroe que está alienado también de sus coordenadas temporales. Entonces vos entrás como en un momento así medio bucólico del cowboy con su caballito, que le habla al caballo, que no sé qué, y de repente una carretera con un montón de coches, ¿no? Entonces tenemos al personaje como combatiendo contra eso, contra el mundo moderno, y la parte negativa, ¿no?, del mundo moderno, que lo dicen, o sea, brevemente, pero lo dicen, lo de que el amigo está en la cárcel por ayudar a mexicanos a mantenerse una vez hubieron cruzado la frontera, y después lo tenemos, ¿no?, en su territorio con toda la policía detrás. Al final tenemos a un personaje, o sea, todo se basa en el personaje y te aguantas la película y te la aguantas contenta porque el personaje te importa y porque te gusta ver, ¿no?, cómo se desenvuelve, ¿no? Para que al final termine, es súper triste el final, horrible, es horrible. Yo no tenía el día ayer para ver eso, ¿eh? ¿Por qué es súper triste? Pues, acaba muerto. Pero aparte, o sea, acaba muerto. Sí, no. Raúl dijo que la tipa estaba muerta en el Carnaval de Alba, yo también puedo. Pero yo soy el jefe. No. Pero cuidado.
acaba muerto el caballo. Sí. Él no lo sabemos. Bueno, Él no lo sabemos. Y de hecho, el policía dice, no estoy seguro de si es él, vámonos a casa. Y se van y lo pues dejan. hablemos del policía, porque es interesante. Mm. ¿Cómo espera, espera. estamos? O sea, Vale, respecto vale, a lo del final, termina muerto, en plan, termina atropellado porque es una muerte muy estúpida y muy patética. Termina muerto, entre comillas, por por esos mismos mecanismos del mundo moderno, ¿no? Que vemos al principio y de los que se libra por un pelo. Eso. Ahora sí. Sí. No, estaba comentando que el personaje de Walter Matthau es un sheriff mm, muy atípico, porque a Sí. Walter Matthau le da una dimensión muy interesante, y es el típico está aburrido de la vida. Está, y que tiene unos empleados, unos subordinados que lo tienen frito, porque son muy inútiles y muy de pueblo, ¿no? Y él está un poco harto de su destino como sheriff en un poblacho de mala muerte. Y de alguna forma esta persecución le hace revivir, ¿no? Le lleva a de esto, pero él acaba desarrollando hacia su perseguidor, perseguido, perdón, una relación casi de mutuo respeto y de admiración. Y de alguna forma cuando le preguntan al final de la película si él es él dice, no, no estoy seguro. Yo creo que sí que está seguro. Lo que pasa es que Hombre, no sí, quiere. sí, sí, sí. Lo que pasa es que de alguna forma él ha dicho, bueno, este tipo ya tiene bastante con lo que tiene y no, encima le voy a meter yo en la cárcel después de todo lo que le ha pasado, ¿no? Y de alguna forma se merece salirse con la suya si es que consigue sobrevivir, ¿no? Y de alguna forma eso también nos dice un poco el espíritu que impregna esta película, en la cual hay personajes negativos, pero también hay personajes que de alguna forma se resisten a que la sociedad moderna les consuma y en esos personajes incluiría al del sheriff también, no solamente al protagonista o a los dos personajes que comentaba antes, la chica y el compañero de Fatigas que está también en la cárcel, ¿no? Pero estos dos personajes últimos, Jerry y Paul, la chica y el preso, de alguna forma se están adaptando a la sociedad, ¿no? De alguna forma. El hecho de que Paul renuncia a escapar y que prefiera pagar su deuda, pasando 2 años de su vida en la cárcel y luego recuperar su vida con su hijo y su mujer, eh, con la, con la cual Kirk Douglas también mantiene una relación muy interesante. Pues una relación de lo intentamos, cariño, pero no puedo ser, porque yo soy un espíritu libre y conmigo habrías sufrido y yo no quiero que sufras. Y por lo tanto, mejor que estés con Paul, que te merece mucho más que yo. Otra cosa que también me gusta de la historia del personaje. No sé. Ujú. Sí, sí, no, sí, sí, totalmente. Y de hecho, el sheriff, el personaje de Walter Matthau, yo creo que está totalmente integrado en la sociedad, co- como alguien cansado de esa sociedad, pero totalmente integrado. Pero sí que tiene esa empatía. Antes hablábamos del personaje de Blast of Silence, que tenía cero empatía y estaba totalmente desconectado y que no había ninguna conexión. Pues justamente Walter Matthau es todo lo contrario. Es un personaje que sí que tiene esa empatía, incluso con sus propios colaboradores, a los que le traen loco, pero al mismo tiempo hay un compadreo, hay cierto compadreo, sobre todo con el que está con él, que lleva la comunicación a su lado, por ejemplo. Por un lado es un poco en plan me desesperas, pero por otro lado también hay cierto compadreo. Eh, y choca totalmente con el personaje de un actor secundario típico de Hollywood, mítico, que es George Kennedy, Ujú. que es el que lo maltrata en la cárcel y que luego es el que está como que siente una rabia especial para atrapar, e incluso tiene más interés en dispararle y matarlo casi que en atraparlo vivo. Y siente como una rabia personal, que es como el policía cabrón que quiere demostrar su fuerza, imponer su fuerza, porque tiene que sentirse poderoso, ¿no? Necesita sentirse poderoso. Y el rebelde es alguien al que hay que destruir, ¿no? Que es justamente lo contrario de la actitud que tiene Walter Matthau,
que por un lado quiere atrapar al rebelde, pero lo hace de una manera totalmente profesional, es su trabajo, y es bueno haciendo su trabajo, y organiza el equipo, ¿no? Pero siempre lo hace de una forma profesional y conectado emocionalmente con lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no siendo un frío y ajeno, sino entendiendo lo que sucede a su alrededor, ¿no? Con empatía. O sea, está bien esta visión esta doble visión, ¿no? Está el policía que quiere demostrar su poder y que disfruta siendo cruel y sádico con tal de demostrar su fuerza, y el que tiene la empatía hace su trabajo, pero al mismo tiempo eso no le hace perder su empatía, ¿no? Y bueno, es un contraste entre dos personajes. Sí, así como no en la película anterior, en Blast of Silence, todos los personajes eran medio desagradables. Acá casi el único personaje desagradable es un personaje que tampoco importa mucho. Hace solo como el símbolo de una autoridad injusta y abusiva, que es que le pega y tal. Otra cosa que está muy bien es el hecho de que a uno le caiga solo 1 año y al otro 2 años. Vos pensás como que va a ser mucho más dramática la situación. Porque 2 años, o sea, no es agradable, evidentemente, pero no es como que vas a perder toda tu vida. Entonces, la perspectiva, ¿no?, de Kirk Douglas, del personaje de Kirk Douglas, es como, no me quiero quedar acá, más allá de que para él 1 año por haberse metido solo a buscar al amigo es un poco un quilombo, ¿no? Pero sí que, o sea, no es una cuestión de vida o muerte, es una decisión, ¿no? De decir, yo no voy a aceptar que a mí se me castigue por esto, y no voy a aceptar que a mí me digan dónde tengo que estar, qué tengo que hacer, qué sé yo. No es una cuestión... Yo pensaba que iba a ser mucho más dramático, que en algún momento, no sé, que esos 2 años se iban a convertir en 20 o lo que sea. No, es una cuestión de, como dice él, ¿no? Haz lo que quieras hacer y the hell with everything else, o algo así, no sé cómo dice. Es una cuestión más de una resistencia activa contra la autoridad que un problema externo, un conflicto externo. De hecho, desde esa perspectiva, a pesar de que es bastante épica, se podría hablar de conflicto interno, ¿no? Tenés por un lado tu familia, qué sé yo, y por otro lado lo que vos crees que sos o deberías ser. Tu personalidad y tu individualidad. Y por otro lado, los lazos que te atan a la sociedad y al mundo en el que vivís, y con lo que te gusta y con lo que no te gusta. De ahí a eso de tengo que pagar mi deuda porque hice Sí. algo sabiendo que... De hecho, Kirk Douglas se hizo esta película cuando leyó la novela y decidió hacer esta película, encargando un guión y todo esto a Dalton Trumbo. Él lo que dijo, la razón por la cual él decidió hacer esta película es porque él quería enseñar, hacer una historia en la cual se viera lo difícil que es en la sociedad moderna ser un individuo. O sea, o sea, con todo con todo el peso de lo que ello supone, ¿no? O sea, con todas las consecuencias. O sea, decidir actuar uno bajo su propio criterio y bajo su propia, ya no ley, sino conducta moral. O sea, porque él, por ejemplo, discute no discute, pero sí, digamos que argumenta por qué tienen que meter a Paul en la cárcel por ayudar a una pobre gente que lo único que es cruzar de un sitio a otro, ¿no? ¿Por qué tiene que haber fronteras? ¿Por qué tiene que haber vallas? ¿Por qué tiene que haber... todo esto él no lo entiende ni lo acepta. Y por eso toma las decisiones que toma, y por eso se conduce como se conduce. Por ejemplo, hay un momento muy chulo que es el de la pelea del bar. Al principio vamos a decir, bueno, es el típico camorrista que entra en un bar chulito y se va a pelear con alguien de forma prepotente. Y a mí lo que me gusta realmente es que el manco, con el cual se enfrenta, le da una auténtica paliza, ¿vale? Con un solo brazo. Y lo que me gusta también es Y además, la actitud. además él pelea con el brazo izquierdo. Sí, porque los demás le dicen, no, para que sea una pelea justa tienes que pelear con un solo brazo, y además tiene que ser el izquierdo. Porque el manco tiene el brazo izquierdo y el derecho no. Entonces, lo que me gusta mucho es la actitud de los personajes del bar, porque es una cantina en una ciudad de Nuevo México, en un pueblecito de Nuevo México, en la cual la población es de origen mexicano, que además hablan en español bastantes veces y mezclan el inglés con el español algunas veces,
y los parroquianos están con el manco, van con el manco, no con el yanqui. Por muy vaquero que sea y por muy libertario que sea. Y eso me encanta. Me encanta como Kirk Douglas dijo, no, yo voy a cogerle, voy a dar una paliza a este y ya está, y voy a continuar la historia. Y no, al contrario, tiene que ser la policía lo que venga a rescatarlo, porque si no lo matan, ¿vale? Y eso me encanta. Sí, mira, pues el manco, esto ya vamos al tema de las anécdotas chorras, eso que ya sabéis que es un poco mi campo. O sea, tengo que tener alguna función, aparte de sudar más que nadie, vocalizar fatal y ser el más feo. Y aparte tengo de dirigir, también... de dirigir, guionizar, ¿De qué? ¿De qué? producir. Pues aparte soy el que cuenta anécdotas chorras que no ayudan en nada, pero están ahí. Y el manco es el mítico manco malo de la serie El Fugitivo. El que persigue, ¿sabes? La serie Fugitivo en la que perseguían a un hombre acusado de matar a su mujer y que él estaba realmente persiguiendo a un manco que era el auténtico asesino, ¿no? Pues el manco malo de Fugitivo era este manco, que era manco real y que realmente se quedó manco en la guerra. Aunque creo que era en la de Corea, creo, si no me falla la memoria. Sí, en la guerra de Corea, sí. Y otra anécdota también chorra, pero esta es incluso más chorra todavía, más chorra porque mi nivel de chorradas, de chorra es ilimitado, siempre puedo superarme a mí mismo. El hombre que está en plan rollo... ¿cómo se dice? Como si no un cura, el que está en plan rollo... Porque Jesús no sé qué, no sé cuánto en la cárcel. Predicador. Sí, sí, predicador. O sea, está en plan rollo predicador en la cárcel. Es el mismo actor que un año después, creo que es un año después, va a hacer un papel muy parecido también de predicador apocalíptico en Pájaros, Birds, de Alfred Hitchcock. Que también está en el bar, hay un predicador chungo que aparece un momento, es un papel también súper episódico que aparece unos segundos y luego desaparece, ¿no? Pues también hace un papel muy parecido en Beast, pero haciendo de... Esa secuencia dentro de la celda común, ¿no? Porque no deja de ser es la penitenciaría del sheriff, ¿vale? Están todos hacinados ahí en condiciones bastante deplorables y se produce ese compadreo que hay entre presos y esos movimientos de cámara siguiendo a los personajes, dando la vuelta al recinto, al pequeño recinto, eso está muy bien. Y luego ves al policía malo afuera, entre los barrotes. Está muy bien, la verdad. Me gusta mucho ese momento también. Sí, está chulo. Está chulo. A mí lo que me mata a lo mejor son que las conversaciones entre él y el amigo al que va a salvar son un poco largas. Es lo único. Pero en general está muy bien filmado y tiene... Y además se entiende las que sean largas porque el tema de moral de la película, de adaptarse, de integrarse o no integrarse, de ser fiel a uno mismo, están ahí, es donde se exponen de forma directa. O sea, están implícitas en toda la película, pero es donde ahí se debate de forma directa y entiendo que eso era necesario. Sigo con mis anécdotas chorras, porque ya te digo, es mi gran función, aparte hoy de sudar mucho. Hay una que es interesante y es que el título en el guión de la película, o sea, en el guión de Dalton Trumbo, era El último héroe, The Last Hero. Pero cuando Kirk Douglas intentó hablar con los productores para elegir el título, intentó que fuese El último cowboy, El último vaquero, o sea, The Last Cowboy. Y finalmente se quedó con el que tiene, Los valientes andan solos, que el título original es bastante cercano. Lonely Are the Brave. Exacto, que es más o menos una traducción bastante correcta. Y bueno... también destacar el personaje de Gina Rowlands, de Jerry, la esposa del escritor, ¿no? Que la relación muy especial que tienen con ellos dos, Kirk Douglas y ella,
y algunas frases que ella le suelta, ¿no? Como esa frase de si no tuviéramos que si los hombres no fueran necesarios para tener niños, la verdad es que algo así como que os íbamos a No mandar querría, todo sí, no querría saber nada con vosotros, no sí, querría tener exacto, más niños no con querría vosotros. saber nada con vosotros, ¿no? Como diciendo, estáis complicando el mundo más de lo que ya es y no servís para nada, ¿no? Y esa es de las grandes frases de la película, ¿no? Sí, hay unas cuantas frases guapas, esa es una de ellas. Y es que además Gina Roland, como tiene tanto carisma, le da fuerza a la frase, te la carga, te la llena. Y, una última anécdota para acabar con las anécdotas chorras, pero es interesante esta. O sea, creo que es interesante. Porque además luego va a servir también para compararlo con la película con la que vamos a compararla. En la novela, el protagonista, el amigo que está encarcelado porque la película está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, y al amigo lo encarcelan porque, ¿sabes? En la Segunda Guerra Mundial lo que hacen es pedir a todos los adultos que se apunten, o sea, básicamente tener los datos de todos los adultos, ¿no? Para ir escogiendo quién, ¿sabes? Para un poco, pues si hay que si hay que alistar de forma forzosa, ¿no? Para tener el control de las personas que son potencialmente alistables para la Segunda Guerra Mundial. Y parece ser que el protagonista se niega. El protagonista no, el amigo que encarcelan, lo encarcelan porque se niega. Y por eso lo encarcelan, ¿no? Porque hay una pequeña diferencia con el protagonista de la película, bueno, el amigo que lo encarcelan, como te he explicado antes, Oscar, por ayudar a inmigrantes ilegales. Que los ayuda dándoles casa y además ayudándoles a encontrar trabajo. Y además se dice que le habían avisado y que él ha seguido haciéndolo, a pesar de que ya le habían avisado y él sabía que corría peligro que era un riesgo de que lo encarcelaran. O sea, que no fue una sorpresa. Simplemente era eso, ¿no? Porque puede llegar luego a observaciones con la comparación con la película que hablaremos dentro de un momento. Sí, si os parece, vamos a ello, ¿no? Voy a poner como he dicho antes, un pequeño vídeo en el cual vamos a ver algunas secuencias de ambas películas, ¿vale? En las cuales vamos a ver un poco la... hay momentos de la película que son prácticamente calcados, como veis aquí. Hay el momento de la pelea en el bar, o el momento en el cual están en la comisaría el personaje de Rambo, y el enfrentamiento es muy parecido. Luego, el momento de la persecución, el sheriff también se ve a ambos escalando la ladera. Los dos sheriffs que hemos dicho que son muy... hemos hablado del sheriff antes, pero son personajes muy diferentes en la película, totalmente opuestos, en las dos películas, mejor dicho. Luego, el momento seguramente más calcado por la película Acorralado, es el de la secuencia del helicóptero. Como veis aquí, la planificación casi es idéntica, ¿no? Y bueno, es interesante ver esta comparación entre dos personajes que además tienen puntos en común, el personaje de John Rambo, ¿no? Y el de Jack Barnes, ¿no? Interpretado por Kirk Douglas. Tienen puntos en común en el sentido que son personajes inadaptados, que los dos son veteranos de guerra, pero hay también puntos muy diferentes, ¿no? Mientras que Rambo llega de la guerra, digamos que enfadado con su país porque no le ha dejado ganar la guerra, y eso y luego cuando llega no le tratan con el respeto que merece. Él se siente defraudado por su país. En este caso estamos hablando de un personaje que no tiene ninguna identificación, ni buena ni mala, con el de Kirk Douglas, hablo, con su país, ¿no? O sea, él quiere vivir por libre, es su única meta, su única opción, y que le dejen en paz, ¿no? Mientras que John Rambo quiere también vivir de forma libre, pero de alguna forma él se ve a sí mismo como un instrumento de guerra,
que han dejado atrás, ¿no? Y que él está dispuesto a volver si hiciera falta, ¿no? Siempre y cuando pues le demuestren el, el respeto que él cree que merece, ¿no? Son dos posiciones, dos posturas que hay entre ambas películas. Seguramente hay más de 20 años o 30, casi 30, sí, podemos hablar de casi 30 años de diferencia entre ambas películas, durante esos 30 años ha habido un cambio político muy importante en Estados Unidos. La película de Kirk Douglas es, de Dalton Trumbo y David Miller es una película en la cual la izquierda en Estados Unidos está en auge, ¿no? Hay un movimiento contestatario, y mientras que la película de Sylvester Stallone, Rambo, es una película en la cual es justamente lo contrario. Hay un auge de la derecha, protagonizada por la llegada a la presidencia de Ronald Reagan, y el personaje de Rambo adquiere, sobre todo en las siguientes películas todavía más, el rango de un paradigma de lo que ha de ser el nuevo héroe americano, un héroe que está dispuesto a matar sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? A matar por su país, y que no tiene no se merece ningún tipo de juicio moral por ello, ¿no? Mientras que aquí vemos a Kirk Douglas, que él tiene un comportamiento completamente diferente. Como yo comentaba, en la pelea del bar, cuando está eh, eh, enfrentándose con el manco, ¿no? Él hasta cierto punto intenta eh, impedir ese enfrentamiento, ¿no? O sea, le ofrece su amistad, pero el manco la rechaza, ¿no? O sea, estamos hablando de dos personajes muy diferentes, pero con puntos en común, ¿no? No sé qué Sí, pensáis. sí, sí, no, no, sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, la gran diferencia para mí es los valores que la película esconde y que le da matices diferentes. O sea, el personaje de Kirk Douglas es un poco representante de ese individualismo tan americano, ¿no? Que tienen tan idealizado los norteamericanos, pero la película en sí tiene unos valores muy progresistas. Y es cierto que la primera de Rambo no es la más conservadora, la segunda y la tercera van a ser mucho más rancias y mucho más conservadoras, mucho más Reagan todavía que, esta primera película, pero se nota una diferencia de valor, ¿no? En una época en la que en los años 70 se ha hablado de lo que era la guerra de Vietnam con una mirada muy negativa respecto al gobierno, respecto a, a la intervención, ¿no? Con películas como antes he mencionado antes he mencionado la de Come Home, Regreso a Casa, ¿no? Una película de veteranos de Vietnam, ¿no? Que era la típica película del año 70, que digamos que la guerra de Vietnam no quedaba muy bien tratada, ¿no? Pues aquí el mensaje es muy diferente. Aquí el mensaje es, cuidado, estamos dejando a nuestros veteranos, en vez de tratarlos como héroes, los estamos dejando tirados. Que en parte es cierto que los militares muchas veces se los usa y luego se los tira, ¿no? Y es un problema muy grave porque mentalmente ya la integración en la sociedad es complicada, o sea, pero hay un valor político muy conservador, ¿no? Muy escondido detrás, ¿no? Que es justamente lo contrario que ocurre en la anterior película. Es posiblemente la gran diferencia dentro del parecido. Luego sí que vamos a entrar en las conexiones entre las dos películas. Y es que es de las 4 películas que vamos a hablar, que vamos a hablar en esta sesión, bueno, ya hemos hablado de 3, esta es la que tiene la conexión más directa y más clara, ¿vale? Y aquí no se trata de que el director haya admitido que la ha influenciado o que veamos alguna conexión, no, es que la influencia es bastante directa porque, a ver, Los vientos andan solos está basada en una novela
La novela estaba ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la película estaba ambientada posteriormente, más o menos en la época en la que se rodó, o sea, a finales de los 50, principios de los 60. Mientras que luego se hizo una novela basada en la película y la película de Rambo Acorralado es una adaptación de esa novela. Con lo cual hay una conexión como escalada novela-película, novela-película. Y además en escalera. O sea, una da a otra, da paso a otra, da paso a otra y da paso a otra. Entonces, no es un remake, pero al estar adaptada de una novela que al mismo tiempo está un poco hace una reescritura de la película, digamos que hay conexiones que son muy, muy directas y que además el director de Rambo Acorralado pues no lo esconde. Porque como has dicho tú, Oscar, y como se ve muy bien en las imágenes que habías escogido y que se ha mostrado antes, el parecido es constante, no solamente en lo que ocurre, lo meten en la cárcel le maltratan, se escapa de la cárcel, lo persiguen, cuando lo persiguen él derriba a un helicóptero, bueno, bueno, en realidad aquí un tipo que está en el helicóptero, y tal, o sea que los parecidos argumentales son constantes, hay muchos, pero es que además a nivel visual también los hay. Siendo Sí, películas que defienden valores distintos, es lo más sí, paradójico. sí, hemos mencionado antes el personaje de George Kennedy, el policía este que le da una paliza a Kirk Douglas en la cárcel y que luego lo persigue con ansias de matarlo, y ese personaje también se ve reflejado, bueno, por partida doble, por un lado por el propio sheriff en Acorralado y luego por ese policía que va justamente en el helicóptero y que no duda en dispararle sabiendo que lo va a matar desde el helicóptero, ¿no? Algo que nunca sucede en la película original, ¿vale? Los policías no se comportan de forma tan brutal, excepto el personaje de George Kennedy, y en el cual está inspirado justamente en la forma que tiene de comportarse el sheriff y el sadismo con el que se comportan especialmente ese policía en la cárcel con John Rambo, ¿no? ¿Quieres decir algo tú más, Martina, de esta comparación? Pero al final es como que a mí Rambo me cuesta pescarla. Sí, también debo decir que la vi hace 2 millones de años, ¿sabes? No. Em, pero al final sí que es verdad que es como, o sea, él es un militar y después los otros son todos policías y es como que se están matando entre ellos. Es como una, o sea, como una Bueno, sociedad que se está matando, que se terminan, ¿no? de, de- Reventando los unos de a los hecho, otros. de hecho, Rambo el tema de Rambo básicamente es que la sociedad norteamericana no está a la altura de sus fuerzas armadas. ¿Vale? Eso Claro. se ejemplifica en el personaje de Rambo, y cómo lo trata una sociedad en la cual no ha padecido directamente los problemas de una guerra, ¿no? El sufrimiento propio de una guerra. Él lo explica en la escena final, cuando esa famosa secuencia en la cual él dice que está en un bar con un amigo, su mejor amigo, y de repente estalla una bomba y todo el mundo está muerto y hay brazos por un lado y tripas por otro, ¿no? Y las entrañas del amigo le caen encima. Esa forma tan gráfica Gore, Gore, lo tenemos que describe. hablar de pelis gores. Sí, pues él lo que está diciendo es eso, que de alguna forma no estáis a la altura de como sociedad y incluso la gente que debería ser más respetable, como son las fuerzas del orden, no están a la altura. Son personajes muchas veces que él les hace quedar en ridículo, ¿no? De hecho, hay ese momento en el cual interviene la Guardia Nacional. Perdonad que tenga, pero es que tengo la película muy presente, porque es una peli que, aunque yo como persona de izquierdas me repele ideológicamente, me gusta mucho. Y ese momento en el cual la Guardia Nacional llega al bosque y lo intenta capturar, ¿no? O bueno, o directamente matar, eh, los hace quedar en ridículo el Rambo, ¿no? O sea, y ese es un poco el mensaje que se está tratando, ¿no? Realmente es un
cruce de acusaciones contra una sociedad que ha perdido la guerra porque no, porque no es una sociedad que esté a la altura, ¿no? Y en cambio, en la película de Los valientes andan solos, el mensaje es totalmente diferente. El mensaje es una sociedad que ha perdido sus valores de respeto por el otro, de búsqueda, de respeto por la libertad individual, de respeto por el medio ambiente, por la naturaleza, por la vida al aire libre, o sea, y ha adquirido pues, la costumbre de cercarlo todo, ¿no? Sí, De todo, atraparlo, de meterlo todo todo, en una caja, ¿no? sí, todo unificado y todo con reglas, ¿no? Todo Sí, sí, reglado. exacto. Y un poco, y por eso es un western, porque el western es eso. Es la mitificación del pasado norteamericano como país de oportunidades en las cuales no hay frontera. La frontera ya no hay frontera. O sea, aunque eso signifique tenga la cara B, que es cargarse a la población autóctona, ¿no? A los indígenas, ¿no? Eh, pues un poco pues eso son películas que dices, o sea, parecen películas tontitas de acción, ¿no? Pero en realidad tienen su miga, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ya sabes que a mí no me vas a mí no, no hace falta que me convenzas, ¿no? De cómo el western, en general, como el cine de género, ¿eh? Siempre ciencia ficción, terror, también ocurre algo muy parecido, de que la gente suele infravalorarlos cuando muchas veces tienen mucha más chicha, porque muchas veces sirven como excusa para explicar cosas mucho más complejas, ¿no? Y el western se puede ver en muchos westerns. Antes de acabar con esta película, sí que quería comentar otra de las anécdotas raulianas, perdonad. Es que la lista es interminable. ¡Ey! Y no las he contado todas, que tengo un listado alucinante, pero Bueno, lo ponemos en la me ha, descripción, ¿vale? me ha apiadado de vosotros. No, básicamente básicamente es el hecho de que fue un rodaje muy duro, todo lo que está rodado en la montaña. Fue un rodaje muy difícil. El propio director se lesionó durante el rodaje, se cayó en un desprendimiento de estos de piedras, se cayó iba a decir, se jodió una pata, una pierna, pues estuvo ahí medio lesionado durante la película. Como tú has explicado antes, Kirk Douglas lo pasó mal porque se usó dobles y eso a él le hacía sentir mal, le hacía sentir culpable, pero es que realmente se estaba jugando la vida. Y yo que he montado a caballo y he montado por montañas a caballo y he montado por partes, yo recuerdo una vez estar encima de un caballo, estar montado a caballo, estar subiendo unas rocas y cuando estaba arriba mirar abajo y decir, joder, si el caballo falla en un salto, pues estaban pegando saltos, si falla en un salto, me voy montaña abajo y me mato. Y lo bueno es que me doy cuenta, o sea, el miedo me da cuando ya estoy arriba. En el momento de subir era como, venga, para arriba, pim, pam, pim, ¿no? Y cuando estaba viendo algunas escenas, era como, uy, aquí el caballo está sufriendo. O sea, el caballo se está cayendo de verdad, el caballo está yendo para Sí, abajo sí. el caballo de verdad. Y para el caballo es muy jodido. O sea, por mucho que esté... Para empezar, habría que ver qué control tenían, qué control tenían, pero por muy controlado que está, el No. caballo ahí lo ha pasado mal seguro. Entonces, aunque eso es algo que no hemos hablado y es un tema interesante, que es la relación entre el protagonista y el caballo y la yegua que monta. Whisky, que se ha mencionado, pero no se ha hablado, no se ha hablado lo suficiente. Pero bueno, que fue un rodaje muy complicado, que lo pasaron muy mal por la dureza del rodaje, pero viendo el resultado creo que merece la pena. Y sobre la relación con el caballo, con la yegua, hay algo que me interesa mucho, ¿no? A ver, está muy exagerado, ¿eh? O sea, que un caballo tenga miedo de los ruidos de un coche y tal, es normal, ¿eh? Yo lo he vivido, pero no es tan exagerado normalmente. Y más cuando lo monta un vaquero, que es alguien que tendría más experiencia de la que tenía yo, porque son básicamente gente que se dedica que lleva toda la vida montando encima de un caballo. Yo que monté durante 4 años y que lo hacía cuando podía, pero aunque es cierto que
durante una buena época lo hacía varias veces a la semana, ¿no? Pero a mí un caballo que tiene miedo de los ruidos, en pocas semanas, o sea, yo le quitaba el miedo. O sea, no al principio, pero cuando ya era un jinete más o menos bien con experiencia, eso se trabaja. O sea, eso es algo que se trabaja. Entonces, lo justifican porque es joven, la acaba de comprar hace poco, no sé qué, pero es cierto que está un pelín exagerado. O sea, que un caballo con el ruido y el movimiento de los coches se asuste, eso sí que es creíble. Pero que ya el mismo ruido solamente ya le dé un miedo increíble, ahí está un poco la exageración. Sobre todo cuando ya lo ha montado alguien experto. Pero creo que tiene un sentido metafórico el hecho de que él es un hombre que está fuera de su tiempo, fuera de su tiempo implica que es un hombre que vive en un tiempo pasado, que es como viven también la gente mayor, y que sea una yegua joven a lo que se agarra para vivir en ese pasado, pero esa yegua joven tampoco se adapta a esa vida en el pasado. No sé si me explico. La yegua no responde a las necesidades que tiene el protagonista con la yegua. Necesita una yegua que le obedezca, que no tenga miedo, ¿sabes? Que tenga confianza en el jinete, ¿no? Porque en el fondo cuando montas a caballo, la confianza se la das tú, ¿sabes? O sea, y la yegua no acaba de confiar, siempre tiene mucho miedo, y entonces es alguien que tampoco se adapta, por un lado no se adapta a la vida moderna, porque los coches y la vida, todo lo que es moderno le da miedo, pero por otro lado es una yegua joven que no se adapta a las necesidades que tiene el jinete.